La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Saludo con mucho afecto pues, a Lord Convenios. ¿Qué hay, Carlos? ¿Cómo estás? Pues ya ahí nos traemos el apodo gracias a nuestro amigo Cuauhtémoc Calderón. Por ahí se enojó y ya salió a luz lo que era. No aguantó la carrilla y dio a conocer, por fortuna, y aireó un tema que es necesario para la transparencia y que, bueno, aquí está la Secretaría de la Función Pública y podrá decir que son legales, transparentes, los convenios publicitarios entre un gobierno estatal, federal, municipal, entre un medio de comunicación, donde es necesario transmitir mensajes, convocatorias, licitaciones y un montón de cosas que la ciudadanía tiene que conocer. Y qué bueno que se haga de esa forma, transparente, y nosotros encantados de tratar este tema, que no hay nada de penoso ni de corrupto. Así es, camarada, bien dicho, suscribo todo lo que acaba de decir, y pues no es por nada, pero pues bueno, la plantilla de la jornada, más que reconocida, premiada, la mayoría de ellos, reporteros, fotógrafos, también, etcétera, y pues bueno, qué bueno que lo dices de esa manera, y pues bueno, camarada, también 4-1 de mis Super Águilas del América, vio esa cátedra. Sí, muy buen partido del América, y también una pésima actuación de las Chivas Rayadas, que terminaron en un lamentable suceso de la lesión que le originaron a Giovanni Dos Santos, una carnicería. Así es, y pues precisamente tenemos un buen aficionado de las Chivas aquí también, mi buen Germán Morales. Andamos por el mismo lado, entre las Chivas y el Cruz Azul, arrastramos la cobija. Sí. Bienvenido, Germán, buenas noches, doctora, buenas noches, gracias por venir aquí a Sound Politicón. Y pues bueno, tenemos un tema muy bueno, muy a tiempo, pues, de cómo se... Hay que ponerle algo de antecedente a nuestro radio escucha, que se dan dos hechos la semana pasada, que es, la cancelación de Ricky Martin, que da a pie a una exigencia ciudadana sobre el trasfondo y los negocios que se hacen en la FENASA, ¿no? Quién lo administra, cómo se hicieron los contratos, y de ahí sale pues que se creó una asociación civil, y de ahí se transfirieron recursos para la operación de las festividades de la FENASA. Y por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana, también avalado por el Consejo de Participación a nivel nacional, que sería el nombre Comité de Participación, CPC, a nivel nacional respaldaron una acción de inconstitucionalidad por el nombramiento, sino el método, el procedimiento de nombramiento del auditor Raúl Brito. Entonces, esa de nuevo pues nos mueve el tapete para discutir si está funcionando el sistema estatal anticorrupción, y bueno, qué mejor que la secretaria de la Función Pública, Paula Rey, que está con nosotros, y Germán Morales, pues que conoce el tema, y tú también has participado pues en la construcción de todo el sistema estatal de anticorrupción, que desde acá, yo les comento, parece que no funciona, pues no, que es como un mono de arena, que algunas funciones lo hacen y otras no tanto, como la auditoría desde mi punto de vista, como la Auditoría Superior del Estado, y como el Consejo de Participación Ciudadana, que a veces no se sabe ni siquiera qué hace, y que las principales actividades que ha hecho, los ha hecho a puerta cerrada. Entonces estamos aquí para discutir eso. Carlos. Sí, y aparte, pues bueno, también el tema a nivel nacional que sale, pues, precisamente de la Función Pública Federal, o de Manuel Bartlett. Entonces, exacto, pues, se acumuló, pues, el tema, y pues bueno, estamos aquí para precisamente hablar toda introducción en la que nos hablabas, pues, sobre todo principalmente con este pequeño detalle que detonó pues el tema, ¿no? Que es la cancelación de Ricky Martin en el cierre de la feria. Pero pues bueno, ¿por qué no iniciamos pues con la pregunta? A la Secretaría es: ¿qué está pasando en el sistema estatal anticorrupción? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué mecanismo hay que apretar desde la ciudadanía y también de la parte institucional, secretaria? Bueno, en principio sí decir que la función pública es una instancia más de las que integran el sistema estatal anticorrupción, porque lo conforman la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa,
el Tribunal Superior de Justicia, también el propio Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría de la Función Pública, y hay que decir que también está, bueno, la Auditoría Superior, por supuesto, y está presidido por un representante ciudadano, que es el presidente del CPC estatal, que forma parte y que coordina también o preside este comité coordinador o esta instancia que precisamente surge para coordinar a todas las instituciones que participamos en la prevención, en la detección o en la sanción de faltas administrativas, de fiscalización o de hechos de corrupción. Entonces, por eso es que somos las instancias que formamos parte de este sistema. Obviamente el sistema está compuesto de muchas figuras, yo estoy hablando en este momento del comité coordinador, pero son varias figuras. Estamos hablando del CPC, que son 5 ciudadanos que fueron seleccionados por un comité que para tal efecto también fue designado, cuya misión era esta y de la que seguramente ahorita nos hablará Germán. También tenemos una secretaría ejecutiva, que es el órgano de gobierno, que está compuesto por el comité coordinador, dijéramos las mismas figuras del comité coordinador, y un secretario técnico. Hay una comisión ejecutiva también que la componen, en este caso el secretario técnico, y a su vez 4 integrantes del CPC. Estamos también agrupándonos y en esa interrelación para coadyuvar en ese diseño de políticas y también para atender. Nosotros podemos facilitar a través de la labor que tenemos el que se llegue a concretar un tema de realmente sanción, de combate a la impunidad. Para eso estamos, ¿no? O sea, para lograr de manera conjunta mejores resultados de lo que podemos lograr en lo individual en el combate a la corrupción. Entonces, el formar parte de este comité coordinador no significa que dejemos de lado nuestras atribuciones. Nosotros seguimos trabajando en lo que la ley orgánica nos establece o de la ley respectiva nos mandata. Pero sí, a través de este comité coordinador se trata de impulsar precisamente esas sinergias. ¿Qué es lo que ha pasado? No es un tema fácil. En principio había que establecer bien todo el marco normativo. Luego, ese ya está. Así ya está el marco normativo. Hay que siempre tener la carta de navegación o el plan, así como llega un gobierno y debe tener su plan estatal anticorrupción, su plan estatal de desarrollo o su plan nacional de desarrollo, pues también aquí tenemos que tener nuestro plan estatal anticorrupción. A nivel nacional se empezó a trabajar y se ha buscado que los planes estatales anticorrupción vayan alineados a estos planes nacionales. Entonces se estuvo trabajando en ese sentido. Había que esperar también cómo iba delineándose la política nacional anticorrupción y una vez que ya se tuvo, que se presentó, se empezó a trabajar también aquí en el estado. Quizás sí nos ha faltado un poco más de comunicación entre el CPC y el comité coordinador para agilizar, pudiéramos decir, algunas acciones que se debieran de haber realizado. No obstante ello, se empezó a trabajar en este diseño de política estatal anticorrupción, partiendo de foros que se llevaron a cabo. También se aplicó una encuesta. En semanas pasadas tuvimos ya la presentación de los resultados por parte de un investigador de la Unidad de Estudios del Desarrollo, del doctor Pérez Reina, donde nos daba a conocer los resultados de la encuesta. La idea es que la manejara un experto y que obviamente también fuera una persona independiente, que no imprimiera algún sesgo en el análisis de la información, porque a partir de estos resultados pues ya tenemos insumos, además de lo que se obtuvo mediante los foros, para poder diseñar la política estatal anticorrupción. Ese es uno de los retos que tenemos. Necesitamos ponernos ya a establecer las políticas en las cuales vamos a trabajar, que tienen que ayudarnos a fomentar la participación ciudadana. Tenemos que trabajar también en el tema de las tecnologías de información, de las plataformas digitales que establecen los sistemas nacional y estatal anticorrupción, para poder tener tanto comunicación con la ciudadanía como para generar las bases de datos que efectivamente nos permitan realizar el trabajo que se busca, por ejemplo, en el tema de declaraciones patrimoniales. Se van a generar una gran base de datos nacional, porque en el mismo formato vamos a estar... Faltaban también los formatos, ¿no? Así es. Ya la semana pasada en nacional ya salieron. Así es, entonces ya salieron los formatos, tenemos que trabajar todos en ellos. Y falta bajarlos a lo local. Sí, así es, ya estamos trabajando, de hecho, en ese sentido, pero la idea es precisamente que en el próximo periodo de presentación de declaraciones patrimoniales se genere una base de datos nacional con una información realmente vasta,
que permita detectar un enriquecimiento ilícito, que permita detectar inconsistencias respecto de los ingresos que tiene un servidor público o de los que debe tener respecto de las funciones que realiza, ¿verdad? Y ver que sean congruentes, que su patrimonio sea congruente. Y efectivamente, también por eso siempre es muy importante que cuando un servidor público llega a la administración pública, indistintamente del orden de gobierno, realmente diga cuál es su patrimonio, con qué es con lo que cuenta cuando llega, y por eso es importante ir conociendo cómo va evolucionando durante el transcurso del tiempo que se está desempeñando como funcionario, y luego cómo es que sale, o sea, cómo es que termina. Que actualmente no podríamos saber, o si de cómo llegó. Es tratar de que no pasen los olvidos de Bartlett o de Alito, ¿no? Es con esa intención. Así es, de hecho sí, o sea, ya es obligación que tenemos que tener publicadas las declaraciones patrimoniales. De hecho, así lo marca ya la propia ley del sistema. Es obligatorio. Todavía en la... Sigue siendo opcional que lo hagan público o no. O sea, no, se debe hacer pública la declaración. Respetando datos personales. Pero tienes que cuidar los datos personales. Esto es, o sea, hay una ley de datos personales que tenemos que respetar. Por un lado tenemos la ley de transparencia que nos mandata, dijéramos, la máxima publicidad de la información que se genera, pero también tenemos que cuidar los datos personales. Entonces, en ese sentido, sí se puede hacer pública una declaración patrimonial, pero respetando el cuidado de esos datos personales. Y esa es una información fundamental. Entonces, son aspectos que se tienen que trabajar en esta política estatal anticorrupción, el tema de las plataformas digitales, el tema, decía, de la participación ciudadana, el tema también de lo que es el combate a la impunidad, que es fundamental. Yo creo que es una de las cuestiones que más desconfianza ha generado en la ciudadanía, el que no se perciba, que se sancione a quien... Sí, esos pesos gordos que a veces la ciudadanía exige, ¿no? Decíamos nosotros, preguntábamos en la mañana sobre qué casos les llamaba la atención que no se castigaran aún. Y muchos nos decían que era el Teatro del Centenario, ¿no? Que pese a que no se puede habitar, se está cayendo, pues no vemos que los culpables... a una prepa militar, ¿no? Sí, iba a ser una prepa militar, pero ni ahí pudieron estar. Entonces nos decían, ¿qué es lo que pasa si es una obra evidentemente con fallas, más allá de que los moches, se hizo mal? ¿Dónde están los culpables? Y es ahí donde nosotros decimos que pues el sistema parece que, pues sí, hay leyes, hay funcionarios, hay salarios, pero no hay ese personaje o esos personajes tras las rejas o devolviendo el dinero. Claro. De hecho, hay que decir que en el caso de esta obra, pues sí, considerada como un elefante blanco y un monumento a la corrupción, ha sido auditada ya por la Autoridad Superior de la Federación y por la propia Función Pública Federal, y sí hay observaciones, o sea, hay observaciones que llevaron a implementar varios procedimientos de responsabilidad administrativa y ya hay sancionados. Aquí el detalle es que normalmente la expectativa de la ciudadanía es que los sancionados sean, pues, por así decirlo, titular del Ejecutivo. Es más, ni siquiera hablemos de los titulares de la dependencia, sino que fuese el titular del Ejecutivo. Que salgan con la cabeza así casi. Es. Entonces, pero sí ya hubo, es importante decirlo, ya hay sanciones, hubo algunas inhabilitaciones para el personal que directamente era responsables de la ejecución de la obra, de quienes estaban directamente supervisando la ejecución de la misma, porque finalmente ahí luego se deriva en esa corresponsabilidad de decir, bueno, a ver, tiene mala calidad la obra o se detiene en este punto. Luego yo creo que vienen muchas cosas aparejadas, pudiéramos decirlo. Por un lado tenemos los resultados de una ejecución deficiente, pero también esto nos lleva a reflexionar en cómo podemos mejorar e impedir que vuelvan a ocurrir otras, que tengamos nuevas obras en ese mismo contexto. Entonces teníamos que hacer un diagnóstico y se hizo también una revisión, y entonces encontramos ciertas debilidades en el tema de la planeación de las obras. Entonces se tiene que hacer una adecuada planeación, desde una adecuada planeación, una adecuada programación, para que no te lleve a que una obra se presupuesta en 50 millones de pesos y termina costando 150. Entonces son el tipo de situaciones, hay faltas administrativas de diversa índole que se detectaron en estas observaciones,
como cuestiones de ampliaciones de contrato que rebasaban el monto estipulado por la ley, y una vez, si tú rebasas el monto, el 25%, por ejemplo, de un contrato y no pides autorización de la instancia federal correspondiente, entonces tienes ya de por sí una observación implícita en ello, y esto era cuestión de lo que pasaba. Germán, ¿tú cómo ves el sistema estatal? ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no vemos esa movilidad o quisiéramos celeridad, ¿no? en el castigo a la corrupción? Sí, hay varios aspectos que podemos comentar aquí. Primero, en el contexto a nivel nacional también vemos que el Sistema Nacional Anticorrupción está como en estado de coma. Ya la semana pasada renunció Irene Levy, ¿no?, a nivel nacional. No conozco a detalle las razones por las cuales ella tomó esa decisión, pero probablemente haya sido algún tipo de frustración por no haber podido llevar a cabo algo del programa que ella tenía diseñado, programado, diseñado para realizar. Entonces, en el estado de Zacatecas también estamos, no obstante de que, como bien lo señalaba la doctora Paula, es uno de los estados que más ha ido cumpliendo con los requisitos de instalación, de establecerse. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahorita nombraron ya una segunda comisión de selección, porque la primera fue un polvorín, se eligió un comité de participación que también estuvo, que se ampararon y procedieron los amparos y se disolvió. Entonces, en Zacatecas no hemos tenido esos problemas, han sido de otro tipo. Sí está como en un letargo, y ha sido por diferentes causas. Hay muchas resistencias, ¿sí? O sea, la semana pasada somos testigos de una de esas resistencias, ¿no? En cuanto a que, la gente que ocupa alguna posición en el Estado o toma decisiones en el ámbito del poder, pues están acostumbrados, no obstante de que estamos en un régimen democrático, a tomar las decisiones como si estuviéramos en un régimen autoritario, ¿no? Entonces hay resistencias para de la parte, así es, de parte de los actores del Estado. Fíjate, ahí también ves el caso, perdón que te interrumpa, pero también la falta de transparencia a veces de los particulares, ¿no? O sea, como estas cláusulas que argumentaban en los contratos de Ricky Martin, de todos los participantes de la FENASA, que no se podían hacer públicos. Sí, y es que ahí es cierto, también ha faltado lo decía la doctora Paula Herrera hace un momento, también ha faltado que el comité de participación comience a imprimirle mayor dinámica a esto. Pero es fecha que no conocemos sus integrantes, no mandan boletines. Sí, de hecho, en una de las tantas información e infografía que la misma jornada compartió con respecto al tema, pues bueno, en su reportaje dice que el DIF se avala la reserva a un año para dar la información, pues sobre estos contratos. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Si nos pudieras explicar un poco a qué obedece pues aval, o esta reservación del... Y ya del se DIF. cayó todo, ¿no? Al final ya Pero para que entiendan más o menos los que nos escuchan, ¿a qué se debe esta reserva? Bueno, entiendo, obviamente no tengo toda la información a la mano del documento de reserva, pero entiendo que esta reserva se emitió en función de los tiempos establecidos para que culminara la feria, el tiempo establecido por ley, de acuerdo a la ley de la ley orgánica de la feria, donde establece un tiempo determinado para que el patronato informe al Ejecutivo del Estado, un tiempo determinado para que el comité organizador informe al patronato, un tiempo establecido para que puedan por realmente vencer esas cláusulas de confidencialidad que estaban. Se aducía pues los daños que pudieran generar la información que se filtrara respecto de los contratos de los artistas.
Ahí habría que revisar puntualmente, si bien es cierto que efectivamente no debe de haber pues estos contratos de confidencialidad, pero habría que revisar el tema, ¿no? Son cantantes, son servicios que no públicos. Servicio es un servicio, pero aparte es un servicio como intangible en términos de que un cantante no va a ser igual a otro, el costo de uno difícilmente, o sea, no puedes establecer tarifas iguales para todos los cantantes porque cada uno tiene su propia marca, su propia imagen, su propio. Entonces son muchas situaciones que sería muy difícil establecer realmente qué pasó ahí con este tema de estas cláusulas. Es parte de lo que habremos de revisar, efectivamente, pero entiendo que mucho de la reserva tenía que ver con los tiempos para que la información llegase del propio comité organizador a que la tuviera el sistema estatal DIF, por todo el camino que tenía que recorrer primero, que culminara el periodo, que se tuvieran se hiciera el corte, se hicieran los informes correspondientes. Probablemente sea mucho un año, efectivamente es parte de lo que habrá que revisar, y mucha de esa información yo creo que no estaremos hablando de un año para que se conozca. La instrucción del gobernador ha sido muy precisa y él nos ha pedido precisamente que revisemos tanto esta edición como las anteriores, y en ese sentido nosotros esperamos tener resultados mucho antes. Sí, que ahí Benjamín pues aventó el pañal, ¿no? Dice comúnmente que salió peor la conferencia, porque incluso parecía que ya ni estaba en el tema público lo del anterior. Bueno, nos sirvió para tener esa información, que es importante para darle seguimiento. Germán, me gustaría pasar al tema del recurso legal que interpuso el Consejo de Participación Ciudadana sobre el nombramiento de Brito. ¿Qué repercusiones puede tener si la Suprema Corte dice, repóngase el proceso? Y porque otras voces también dicen, bueno, si se repone el proceso de Brito, también se debe reponer el proceso del Consejo de Participación Ciudadana y racas. Podría caer el sistema estatal anticorrupción. Y también del Instituto de Transparencia, ¿no? Sí, o sea ahí van todos. O sea, ahí es, pero donde se ingresó el recurso, el amparo, fue para este nombramiento en específico. Así es. Que es como es interés público, pues obviamente que sí es una de las razones, de los argumentos que justifican la creación de esta figura. O sea, aquí es decir que no obstante de que decías que quizás está un tanto letargado por el inicio, por la incertidumbre que hay para dar determinados pasos, y porque también hay muchas resistencias y porque también quizás haya falta de empuje de los ciudadanos que no formamos parte del comité y están un tanto más vigilando y exigiéndole tanto al comité como al comité coordinador que se esté trabajando. También puede ser otro de los factores, pero de interés público este recurso, este amparo, como se le conoce, creo que está sentando un precedente. Creo que sí es importante darle el valor, porque por ahí hubo algunos aludidos que pues no sé, a razón de que usted está hablando hace un momento estaban hablando acerca de los convenios que firma el gobierno o el poder legislativo o el poder judicial, los organismos autónomos con los medios, que es importante pues revisar y también es importante echar para adelante o publicar una regulación. Ahí como se está haciendo a nivel federal. Poner una cláusula como los artistas. Sí, a nivel federal. Entonces, creo que de interés del comité, pues podemos platicar algunas cuestiones de que quizás, pues sí, quizás por N razones, por X razones, quizás no han estado respondiendo, pero en este caso en específico, para ser de interés público, creo que está sentando un precedente y es positivo. Es positivo porque lo podemos constatar, hay un desaseo en
Sí, se adelantaron. Así en el nombramiento de las figuras que le compete al legislativo. Entonces, estamos en un régimen democrático y pues hay que apegarse a las reglas del juego que están establecidas, ¿sí? Y si se toma alguna decisión en una democracia, pues nadie tiene el monopolio de la verdad, ¿sí? Y entonces aquí hay que entender, y creo que los señores legisladores y también el personal que acompaña a los legisladores a realizar su trabajo, pues tienen que pues hacerse a la idea de que hay que tener más cuidado en las formas, no solamente con el auditor superior, también con los de organismos autónomos o con los de algunos otros nombramientos que les competen realizar, ¿no? A ti te tocó, secretaria, pues también la polémica, ¿no? Cuando fuiste nombrada, pues se decía conflicto de intereses. ¿Cómo se vive esos nombramientos? O sea, para entender qué se hizo, o sea, cuál es el camino que debe seguir normalmente un nombramiento, debe ser la Secretaría de la Función Pública, el auditor. Y para concluir, más que darle continuidad a la pregunta, doctora, es ¿qué es lo que se necesita hacer y poner atención para que en realidad estemos hablando los medios de un verdadero combate a la corrupción? Porque sentimos que hay todo un entramado, pero nunca, o sea, hay esa sensación donde a veces incorrectamente quizás, o falta de conocimiento de los medios, le echamos la culpa a la Secretaría de la Función Pública o a la auditoría porque no hacen tal o cual cosa. ¿Cuál sería el procedimiento que hay que hacer por el tiempo que nos queda? Bueno, yo hablaría fundamentalmente de tres ejes. O sea, por un lado, tenemos efectivamente que combatir la impunidad. Si no se castiga a quien infringe la norma, si no hay sanciones, no va a haber confianza ciudadana, ¿no? Porque yo creo que es lo que más nos lleva a seguir cometiendo faltas y faltas. Al cabo no pasa nada. Toda la vida se ha hecho de la misma manera y antes sí se podía, porque ahora no se puede. Entonces, por un lado eso, combatir la impunidad, sancionar realmente a quien cometa faltas administrativas. Y si en esa detección de faltas administrativas advertimos también que hay hechos de corrupción o detectamos redes de corrupción, pues hay que buscar desmantelarlas y presentar las denuncias penales correspondientes, como ya lo hemos hecho. Nosotros hemos presentado denuncias penales y a su vez hemos sancionado también faltas administrativas. Entonces, por un lado es esa parte. La otra es fomentar la prevención. Tenemos que apostarle al control interno y a la ética gubernamental, porque si no cambiamos el estatus de las cosas, toda la vida vamos a estar sancionando o vamos a estar instaurando procedimientos de responsabilidad y no va a cambiar nada. Entonces, por un lado, sanciona a los que ya han incurrido en faltas administrativas y por el otro lado hay que prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción. Tenemos que cerrarle la puerta a los hechos de corrupción, tenemos que poner candados, tenemos que fomentar el control interno y en ese control interno tenemos que hacer algo muy importante en lo que ya estamos trabajando, que es la autoevaluación de riesgos. Esto es, podemos diseñar planes muy bonitos, muy completos, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre cuáles son esos factores que pueden determinar o que pueden impedir que lleguemos al cumplimiento de los objetivos por un lado y cuáles son otros riesgos de faltas a la integridad. ¿Qué es lo que nos puede llevar a que los supervisores, por poner un ejemplo, de la función pública, al salir a campo, no realmente hagan su trabajo? Pues puede ser que el presidente municipal les dé dinero, les diga, mira, no me observes, o puede ser que el contratista. Entonces, ¿cómo voy a evitar eso? ¿Qué medidas voy a tomar para que esa situación no se presente? Entonces, tenemos que fomentar el control interno y en la ética también, porque tenemos que generar una nueva cultura. Una cultura de servicio y también una cultura en la que realmente el servidor público se distinga por su honestidad, por su eficiencia y por su eficacia. Eso es fundamental. Y por otro lado también el impulsar la participación ciudadana. Yo creo que estamos en un contexto idóneo, en una coyuntura especial para impulsar la participación ciudadana. Que no solo venga una Contraloría Social impulsada de arriba hacia abajo. Necesitamos también ese impulso de abajo hacia arriba, de la propia ciudadanía, y que es una de las razones de ser del Sistema Estatal Anticorrupción y es la parte que debe aprovechar el Comité de Participación Ciudadana, de impulsar esas políticas, esas medidas y esa exigencia de rendición de cuentas hacia las instituciones públicas. Entonces es fundamental permitirles que los ciudadanos se involucren puede ser en el diseño de políticas públicas,
puede ser en la ejecución de las políticas públicas o puede ser en el control del ejercicio del gasto. ¿Y qué mecanismos tiene el ciudadano para poder participar? Porque, bueno, pues no que se meta a la obra, ¿no? O más en redes sociales, sí. Pero después en redes sociales, pues no. No, sí puede, en el caso de obras, por eso la ley contempla la conformación de comités de Contraloría Social. Entonces son ciudadanos, son de aquellos beneficiarios de una obra que le pueden dar seguimiento a la ejecución de la misma y que además tienen la atribución de pedir toda la información. O sea, la dependencia ejecutora tiene la obligación de darles a conocer el contrato, cuánto se va a gastar en la obra, de dónde proviene el recurso, a quién se le está comprando o a quién se contrató. Y si ellos advierten que la obra tiene mala calidad, por supuesto que pueden denunciar. Ya hemos tenido varias acciones de este tipo y por supuesto que funciona muy bien. De hecho, incluso hay concursos de Contraloría Social donde se premia a los comités que tienen una mayor incidencia o una mayor participación precisamente en esto. Claro que lo que hace falta es vigilar que realmente cada obra que se ejecuta cuente con un comité de obra o un comité de Contraloría Social, porque muchas veces no se constituyen. O algo que pasa también, y es lo que hay que estar vigilando nosotros como instancias oficiales, es que muchas veces se constituyen, decían ellos mismos, la ciudadanía, nos constituyen de parapeto, porque nada más vienen y a lo mejor nos toman el nombre y ya después ya no vuelven. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros impulsar? Que realmente el comité que se conforme sí vigile, que se sienta empoderado, que sienta que tiene toda esa autoridad. Entonces, por eso, si los ciudadanos se involucran, si los ciudadanos participan, nos van a exigir cuentas reales, cuentas claras. Entonces, creo que esto es fundamental. ¿Y qué hacer, Germán? Tú has sido un ciudadano que está no solamente en el tema de transparencia, también estás en el tema del agua y otros, incluso en el deporte. Pero ¿qué hacer para que el ciudadano realmente pueda participar y no se quede solamente en la denuncia, a lo mejor en redes sociales y una nota en el periódico, sino que sea un activo revolutivo en el sistema estatal anticorrupción? Sí, aquí parte es de la tarea que nos toca a los que no, a aquellos ciudadanos que no formamos parte del gobierno del estado, es constituir una serie de alianzas, de redes, que en primer momento sería compartir información, ¿no? Es decir, hay que explicarle a la gente de una manera, hay que hacer lo que le llaman pedagogía política. Hay que explicarle a la gente que mucha gente ya lo sabe, pero también es desde cuál es la función, desde un regidor hasta qué tarea realiza una secretaria de la función pública, ¿no? Entonces aquí lo importante es que si tienen por ahí algún asunto que tratar, pues es estar retroalimentando, compartiendo información, haciendo pedagogía política, primero para saber qué es lo que hacen las diferentes agencias que hay en el gobierno o en el estado, pero también para saber qué derechos están garantizados en la Constitución y que los organismos estatales pues tienen la obligación de cumplir con el respeto y con las garantías de esos derechos. Creo que aquí el trabajo es de pedagogía política. Es un tanto difícil porque dentro de la misma sociedad hay posturas antagónicas. Estamos en una sociedad democrática y pues muchas veces... Decía Guillermo O'Donnell que vivimos una ciudadanía de baja intensidad. Así es, en Latinoamérica es... Entonces ahí es un trabajo de pedagogía política, de estar haciendo pues en buena parte una chamba voluntaria, ¿sí? Y algo que nos ayuda a ir involucrándonos con la actividad que hace el gobierno, pues son en buena parte de nuestros comités de Contraloría. Hay más figuras, pero por ejemplo es importante, y lo mencionaba la doctora hace un momento, mucha de la obra que se contrata en gobierno muchas veces no tiene ni el proyecto de obra, a veces ni el proyecto de obra y lo que viene, catálogo de conceptos y todo esto, ¿no? El catálogo de conceptos. Entonces, que fue algo de lo que pues también
existen organizaciones no gubernamentales que ponen el énfasis. Si hubiésemos tenido un proyecto de obra, un catálogo de conceptos y todo lo que se deriva, pues el Paso Express en el estado de Morelos, ¿no? Así es. Entonces, y es uno de los Teatro Centenario. Así es, porque muchas veces Estela de Luz costó más del doble de lo que se presupuestó, sí. Lo que nos decía en cuanto a obra, pero también en cuanto a prevención de la que es muy importante el desmantelar las redes, así es, o sea, está un agua sucia donde se puede cometer, donde hay, pues esa agua sucia hay que cambiarla, ¿no? Otra cosa que no quisiera que se me olvidara es también del lado de la iniciativa privada, de tercer sector, ¿sí? de economía social también, y algo que están impulsando organizaciones no gubernamentales en nuestro país es, pues, cosas tan sencillas como en las empresas podamos contar con códigos de ética y que los conozcan ¿Qué otro caso también tocas el tema de la iniciativa privada? Es que no conocemos empresarios en el bote. O sea, porque para que haya corrupción se necesita de varios pues ya eso de Brecht, ¿no? Pero localmente... que también hay para cancelar. Sí, lo hay. O sea, es que siempre hay el señalamiento hacia la autoridad. O sea, secretos a voces, ¿no? Todo el mundo cuchichea, y se lo dejaban en bolsas en Villalpando. ¿Y quién se lo dejaba? Sí, o sea, a nosotros nos han llegado denuncias sobre el pedir moches y le decimos, pues sí, dale, órale, dilo. En ese sentido, fíjese que es muy importante porque es algo que se requiere. Aparte de la Contraloría Social, que la ciudadanía denuncie. Yo sé que hay esa predisposición para que denuncie si no pasa nada, o ese miedo a represalias, pero la verdad es que es fundamental. Entre más elementos nos aporten, yo de verdad les puedo decir que ahorita ya hemos sancionado a varios servidores públicos derivados de denuncias ciudadanas. Entonces, esto es importante, es fundamental, y nos pasó en dos situaciones del sector salud donde inhabilitamos a dos servidores públicos de dos municipios diferentes. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se enteró, algunos de los usuarios del servicio se enteraron que había una denuncia, que alguien se atrevió a denunciar, y llegaron más. Entonces se acumularon varias y pudimos llegar hasta el fondo del tema. Entonces necesitamos eso, porque también ha acontecido mucho en el tema, sobre todo el sexenio anterior, donde precisamente se hablaba de los moches, y hubo quien se acercó en su momento y dijo, yo tengo elementos. Le dije, adelante, vamos con todo. Necesitamos estos elementos. Bueno, mañana vengo para presentarlos, y nunca volvieron. Entonces ahí no se podía hacer nada porque no tienes ninguna evidencia. O sea, ¿cómo puedes iniciar un procedimiento sin esa evidencia? Sí, no. Ahí es donde a los ciudadanos pues hay que también agarrarnos un poquito del valor civil. Sí, y es que eso, lo que comenta la doctora es, también lo podemos relacionar con la denuncia que hay pues de delito común, ¿no? O sea, es ¿por qué la gente no denuncia? Porque pues de cada 10 denuncias que hay, pues solamente una efectivamente es atendida, ¿no? Exacto. No, y se sobreentiende, y qué importante eso que mencionabas anteriormente, Germán, el hecho de que el sistema estatal tenga un poco más de contacto con la gente, precisamente para inculcar esa pedagogía política, ¿no? De informar a la ciudadanía a qué se dedica cada ente público, ¿no? Y cómo puede participar directamente. Vemos ahora con lo de las plataformas digitales, pues bueno, el escrutinio público hacia el funcionario público en específico es mucho más fácil. Es mucho más fácil, es un poco más, voy a decirlo así, un poco más de medieval acá, tipo inquisitivo, ¿no? Pero pues bueno, linchamientos, pero pues bueno, necesitamos pulir todo eso. Ya lo decía Germán,
dato histórico, ¿no? En Suiza, Suecia. En Suecia se comenzó la lucha de corrupción a finales del siglo XIX. Y nosotros al principios del 21 Así apenas es. vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero pues bueno, ya para finalizar, ya para irnos, doctora, ¿cómo ha sido esta nueva dinámica con este nuevo gobierno, sobre todo en la secretaría que encabezas? Vemos que pues bueno, llegaron con la espada desenvainada contra Rosario Robles, que está en el vinculación a proceso, pero aún así la secretaria de la Función Pública la sancionó por 10 años para no ejercer ningún puesto de carácter público. ¿Cómo ha sido esa dinámica, doctora? Sí. Rápidamente. Bueno, evidentemente que nos encontramos en un contexto diferente a pues años anteriores, sexenios anteriores. Conforme ha pasado el tiempo, hemos tenido nuevas disposiciones normativas que antes no existían. Tenemos una ley de disciplina financiera, tenemos una ley que crea los sistemas nacional y estatal anticorrupción, tenemos también leyes de contabilidad gubernamental, tenemos muchas disposiciones y estamos sobreauditados. Todos estamos sobreauditados y eso, así lo entendemos. Las dependencias continuamente se quejan de cuando no está la Autoridad Superior de la Federación, está la Función Pública Federal, estamos nosotros, estamos los dos, o ahí están las denuncias. Entonces, sí hemos... dice el rector, que es la institución más auditada. Sí, o sea, tenemos muchísimas, una sobreregulación y una sobreauditoría. En la medida que se vaya realmente mejorando, eficientando la actuación, la función pública, tendrá que ir disminuyendo esta parte porque se irá generando más confianza. En ese sentido, en el gobierno federal, varias de las disposiciones que se han establecido me parece que de alguna manera concuerdan con la política ya del gobierno estatal. Lo digo porque, bueno, me ha tocado este tema de la participación ciudadana, este tema también del combate a la impunidad, es algo con lo que nosotros llegamos y es algo a lo que le están apostando ellos. Han emitido diversas disposiciones en las que están tratando también de ampliar las figuras de Contraloría Social y es un tema que nosotros en los estados lo vemos positivo porque, bueno, pues sí hay que ir buscando nuevas formas de que la ciudadanía se acerque. Entonces, sí advertimos esa preocupación precisamente por el combate a la corrupción. Obviamente, todavía ahorita estamos preocupados porque todavía sentimos que no logra asentarse o están adentrándose en la forma de operar la administración pública, que no es un tema sencillo. Desde fuera se visualizan procesos muy fáciles de realizar, pero cuando estás dentro te das cuenta que una acción que tú estás buscando implementar te repercute en 2 o 3 programas o en 2 o 3 situaciones. Entonces no es un tema fácil. Creo que poco a poco ellos también van a ir adquiriendo más experiencia de cómo opera la administración pública, pero creo que en lo general compartimos varias de sus estrategias y varios de los programas que ellos están planteando. Pues excelente, pues sin duda ya la FENASA no va a ser lo mismo el próximo año, ya ahora sí que va a tener otro tipo de dinámica y pues bueno, doctora, ahí hay que plantear que sea el ejemplo de que ojalá haya un comité de participación ciudadana dentro del patronato. Así es. Yo creo que eso va a suceder y pues bueno, vamos a ver en qué acaba en esto entre Omar Carrera, el diputado Omar Carrera y Benjamín Medrano y vamos a estar atentos en qué salga todo este asunto de la FENASA. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes y pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.